Hello chicos, ¿cómo están? Hoy les hablaremos de la modelación de las tasas de cambio en Colombia frente a Argentina, sus pronósticos y determinantes, en compañía de Katie Muñoz, Juan Pablo Gil y mi persona Esteban Madrid. En este video se les presentará un análisis comparativo del comportamiento del tipo de cambio en Colombia y Argentina, enfocándose en los determinantes económicos que influyen en su devaluación o revaluación, así como en las proyecciones a corto plazo. Sin embargo, en Colombia, factores como el precio del petróleo, el déficit en balanza comercial, las políticas monetarias del Banco de la República y las inversiones extranjeras directas han jugado roles cruciales. La recién apreciación del peso colombiano se atribuye a la recuperación de los precios del petróleo y a políticas monetarias más estrictas. En contraste, Argentina enfrenta inflación e incertidumbre política y económica, y la falta de confianza en las políticas del gobierno. Se sugieren diversas medidas de política económica para cada país, tanto para Colombia y Argentina, enfocadas en la diversificación económica, la política monetaria prudente y el fortalecimiento de las instituciones. Las proyecciones a 10 días indican una ligera apreciación del peso colombiano y una continua depreciación del peso argentino. Colombia, política monetaria y régimen cambiario. Colombia experimentó varios episodios de incertidumbre en los últimos 5 años. El primer episodio fue la contracción económica. En el 2020, la economía colombiana se contrajo un 7% debido a la pandemia de COVID-19. Luego hubo un episodio de recuperación económica. La economía se recuperó notablemente gracias a las rápidas respuestas del Banco Central, que redujo las tasas de interés e inyectó liquidez, y a los estímulos fiscales, que incluyeron transferencias directas y subsidios. Luego hubo un episodio de fluctuaciones de tipo de cambio, en el que el valor del dólar frente al peso colombiano ha fluctuado significativamente. En el 2023, Colombia tuvo un déficit comercial del 5.95% del PIB, lo que llevó a la depreciación del peso colombiano. Factores globales e influencias externas. Aquí las políticas de Reserva Federal y precios internacionales del petróleo han influido en el tipo de cambio, junto con la necesidad de financiar desequilibrios en la cuenta corriente mediante entradas de capital en la cuenta financiera. Flujos comerciales. En los últimos años, Colombia ha mostrado un crecimiento notable en flujos comerciales, especialmente en inversión extranjera directa y de cartera. Inversión extranjera directa. Desde 2020, la inversión extranjera directa ha crecido constantemente, alcanzando un récord de 8.597 millones de dólares en 2021. La IED es crucial para el desarrollo económico. Factores de atracción. La estabilidad macroeconómica, el respeto por el Estado de Derecho y una política fiscal predecible son esenciales para atraer y mantener altos niveles de IED. Inversión de cartera. Esta creció un 48.64% en los últimos 5 años, alcanzando 8.597 millones de dólares. Sensibilidad a factores externos. Los flujos de inversión de cartera son muy sensibles a la incertidumbre política, expectativas de crecimiento económico y condiciones globales de liquidez y tasas de interés. Tasa de inflación y remesas. Como podemos notar en la gráfica, tenemos una inflación del 7.16%, la cual ha disminuido en lo que va del año, frente a una tasa anual del 7.36% en marzo de 2024. Los factores contribuyentes de esta disminución son las políticas monetarias efectivas, originando aumentos en las tasas de interés, controlando el gasto público y teniendo estabilidad en precios internacionales de bienes importados. Consecuentemente, surgen impactos positivos como la mejora del poder adquisitivo, reduciendo la incertidumbre y aumentando la confianza de los inversores. Sin embargo, una desaceleración muy rápida podría señalar una contracción económica. Remesas. Estas han tenido un aumento significativo, ya que casi se han duplicado en los últimos 5 años.
pasando de 5.784 millones de dólares en 2017 a más de 8.000 millones de dólares en 2022, como podemos observar en la tabla. Los beneficios que proporcionan son que atribuyen ingresos vitales para hogares, aumentan el ingreso disponible y también mejoran la balanza de pagos, estimulando el crecimiento de negocios y consumo interno. Son usadas para invertir en educación, salud y pequeñas empresas, actuando como amortiguador contra la pobreza. Sin embargo, son vulnerables ya que dependen de factores externos migratorios, crisis económicas en países emisores y fluctuaciones globales. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Se puede concluir que en cuanto a la recuperación económica se ha visto una recuperación significativa luego de la pandemia, por los respaldos políticos monetarios y fiscales efectivos, aunque se han presentado unos desafíos por los cambios y desequilibrios en la balanza comercial y factores internos. Por otro lado, la inversión extranjera directa y la inversión de cartera presenta tendencias positivas con algunas temporadas de inestabilidad. Algunas recomendaciones es continuar con políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica, mejorar el clima de inversión y que fortalezcan las instituciones para asegurar un crecimiento sostenible y mejorar el bienestar de la población. De acuerdo con el Banco Central de la República de Argentina, el país gaucho ha experimentado una serie de episodios de incertidumbre económica en los últimos 5 años. En 2022 registró una inflación anual del 94.8%, una de las más altas del mundo. La economía se contrajo el 3.5% en los últimos 5 años. Asimismo, la inflación en este periodo de tiempo se ubicó en el 1081% anual. Este indicador ha sido extremadamente alto y volátil en las últimas décadas, pues para el año 2022 se llegó a calcular una tasa de inflación del 94.8%. En marzo del 2024, la tasa de inflación anual fue del 287.9%. De lo evidenciado en este gráfico, es posible destacar que en los últimos 5 años Argentina ha enfrentado una inestabilidad económica marcada, reflejada en una inflación exorbitante y una economía en contracción. La inflación anual del 94.8% en 2022 y el alarmante 287.9% en marzo del 2024 reflejan un panorama preocupante que repercute directamente en el poder adquisitivo de los argentinos, además de que reduce el ahorro y desincentiva la inversión. Por otro lado, en cuanto al tipo de cambio, el valor del dólar estadounidense en relación con el peso argentino ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. En 2024, el tipo de cambio fue de 882.86 pesos argentinos por dólar, lo que representa un aumento del 9.36% en comparación con el año anterior. Este fenómeno puede explicarse a través de la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que postula que las tasas de cambio se ajustan para reflejar los cambios en el nivel de precios entre dos países. Inversión de cartera y remesas. En Argentina la inversión de cartera se divide en 2 portafolios, que ofrecen estabilidad y potencial de rendimiento. Don Seggi recomienda la diversificación para mitigar el riesgo en una economía volátil. Los inversores deben equilibrar activos de alto riesgo y retorno con activos más seguros para preservar el capital en un entorno inflacionario. Por otro lado, se indica un cambio en la tendencia de las remesas familiares en Argentina en los últimos 3 años. Esto significa que los argentinos ahora son receptores de ayuda económica en lugar de enviar dinero a familiares en el exterior. Según el análisis, el aumento de las remesas familiares en Argentina durante el 2022 alcanzó los 1.188 millones de dólares, duplicando la cifra de 2020. Este cambio se atribuye al deterioro de la situación económica interna, donde las remesas son vitales para muchas familias, en un contexto de alta inflación y desempleo. Las remesas ayudan a cubrir necesidades básicas y mantienen un nivel de consumo que de otra manera sería insostenible, además de tener efectos positivos en la economía local al estimular la demanda agregada y fomentar pequeños emprendimientos. ¿Esto a qué conlleva? Pues esta dependencia resalta la falta de oportunidades económicas internas y la necesidad de reformas estructurales para revitalizar la economía y generar un empleo sostenible. A continuación se presenta
Este gráfico donde podemos evidenciar el crecimiento exacerbado de la tasa de inflación en Argentina durante el primer trimestre del año 2024. Sin embargo, se destaca que la economía argentina enfrenta desafíos importantes como la inflación descontrolada, la depreciación del peso y la volatilidad de la inversión. Estos problemas estructurales requieren atención sostenida, ya que las remesas no constituyen una solución a largo plazo. Se enfatiza que la necesidad de implementar políticas económicas coherentes y coordinadas promueven la estabilidad macroeconómica. Esto incentiva la inversión productiva y fortalece las instituciones para crear un entorno más predecible, seguro para todos los actores económicos, en este caso Argentina. Razones para la devaluación del tipo de cambio y principales determinantes. El artículo analiza las razones detrás de la devaluación del tipo de cambio tanto en Colombia como en Argentina. En Colombia, factores como el precio del petróleo, el déficit en la balanza comercial y las políticas monetarias del Banco Central influyen en las fluctuaciones del peso colombiano. Por otro lado, en Argentina, la alta inflación, la incertidumbre política económica que vive este país, las intervenciones del Banco Central de Argentina y la fuga de capitales contribuyen a la constante presión de devaluación del peso argentino. Además, se señala el papel de la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y las remesas en ambos países. Se destaca también la importancia de implementar políticas económicas coherentes para promover la estabilidad macroeconómica. El comportamiento del tipo de cambio en Colombia y Argentina está influenciado por una variedad de factores económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, la mejora del tipo de cambio se ha visto favorecida por el aumento de los precios del petróleo, la implementación de políticas para diversificar las exportaciones y mejorar la competitividad, así como la respuesta del Banco de la República durante la pandemia del COVID-19. Por otro lado, en Argentina, factores como la alta inflación, la incertidumbre política y económica y la fuga de capitales han contribuido a una continua depreciación del peso. Para abordar estos desafíos se necesitan medidas de política económica multifacéticas y coherentes, que incluyan la diversificación económica, una política monetaria prudente, reformas estructurales para controlar la inflación, fortalecimiento de instituciones y promoción de la confianza en la economía. Proyecciones. Las proyecciones del tipo de cambio en Colombia y Argentina. Centrándonos en los factores económicos y políticos, en Colombia se espera una estabilidad o ligera apreciación del peso debido a políticas monetarias e ingresos por petróleo. A diferencia en Argentina, la situación es más volátil debido a la alta inflación y la incertidumbre política, lo que probablemente resultará en una continua depreciación del peso. Se destaca la incertidumbre y la volatilidad en los mercados cambiarios, sugiriendo cautela al interpretar estas proyecciones a corto plazo. En resumen, podemos decir que el peso colombiano podría apreciarse ligeramente mientras que el peso argentino probablemente continúe depreciándose. Pero estas predicciones están sujetas a cambios según el entorno económico, cómo va evolucionando. Conclusiones. Finalmente, haciendo un análisis comparativo entre Colombia y Argentina, se revela una gran diferencia en los factores que afectan la estabilidad de sus respectivas monedas y las respuestas de política económica, ya que en Colombia la apreciación del peso en corto plazo puede atribuirse a la estabilidad del precio del petróleo, puesto que es una de las principales exportaciones del país. Otra conclusión para Colombia, o como recomendación, es continuar diversificando su economía, mantener una política monetaria prudente y atraer inversiones sostenibles. Para Argentina, es esencial implementar reformas estructurales para controlar la inflación, fortalecer las instituciones y mejorar la confianza en la economía. Estas medidas ayudarán a crear un entorno económico más estable y predecible, fundamentalmente para la estabilidad del tipo de cambio y el crecimiento económico a largo plazo. Muchísimas gracias.